Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Aprovechando que están de pie, vamos al profeta Joel, capítulo 2, versículo 26. Vamos a leer Joel 2, versículo 26 y 27. Amén. El profeta Joel. Antes de dar lectura vamos a hacer una oración, amén, para que el Señor nos acompañe en este tiempo de reflexión en su palabra. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, por este nuevo día, por la bendición que nos da, Señor, de estar reunidos como tu iglesia, como tu pueblo, Señor. Y también te agradecemos, Señor, por aquellos que nos visitan, Señor, aquellos que vienen de repente ya continuamente, aunque no sean parte de esta iglesia, Señor, están aquí para escuchar tu palabra, Señor. Y por eso te rogamos que seas tú hablando a nuestras vidas, Dios. Que tú seas usando, Señor, todo mi ser para alabarte y glorificarte a través de esta enseñanza, de esta prédica de tu palabra. Padre, quita, Señor, todo aquello que sea un estorbo. Quita, Señor, toda obra del enemigo. Destrúyela, Señor, y haz que tu palabra pueda ser sembrada en cada corazón, Señor. Pasa ese carbón encendido que está en tu altar por mis labios, Señor, y que toda la palabra que salga de mi boca sea para glorificar y exaltar tu nombre. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer entonces Joel capítulo 2, 26 y 27. Dice así: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Amén. El título que le he puesto a esta prédica es Un pueblo no avergonzado, ¿no? En estos dos versículos que hemos leído, el Señor repite, a través de su profeta Joel, repite que su pueblo nunca jamás será avergonzado, ¿no? Nunca jamás, dice, mi pueblo será avergonzado. Uno de los grandes impedimentos, una de las grandes trabas, una de las grandes dificultades en la labor del evangelismo, de las misiones, ¿no? Porque estamos en un culto que realiza nuestro Ministerio de Evangelismo de Misiones, ¿no? Mi hermano Víctor me pidió hace ya un tiempo atrás que comparta un domingo. Y buscando la dirección de Dios, el Señor me dio estos versículos y quería entender cómo los conecto con el evangelismo, ¿no? Entonces, orando y buscando la dirección del Señor, el Señor me dice que uno de los grandes problemas, de las grandes dificultades por las que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no evangelizan, no comparten las buenas nuevas de salvación, es por la vergüenza. Porque se avergüenza, es porque tienen miedo. No es que se avergüencen del Señor, no, es porque tienen miedo muchas veces de ser avergonzados por predicar la palabra del Señor, ¿no? De ser mirados como bichos raros en este mundo cada vez más perverso, ¿no? En esta generación, como decía el apóstol Pablo desde que escribía, de esta perversa generación, ¿no? Este mundo malo. Ve a los cristianos con desprecio, y más cuando la hora de la oscuridad, por la conducta de nuestra sociedad que vemos avanza, es más aún fuerte este sentimiento, esta sensación que en muchos hay del temor a ser avergonzado si a alguien le comparto o incluso si a alguien le invito a ir a la iglesia, ¿no? ¿Qué pensará de mí? ¿Qué dirá de mí? Entonces, en estos dos versículos vamos a ver cómo el Señor termina estos dos versículos diciendo que su pueblo nunca va a ser avergonzado, y por lo tanto vamos a entender y comprender con la ayuda del Espíritu Santo qué va a hacer el Señor,
qué trabajo, qué obra va a hacer en la vida de su pueblo para que su pueblo nunca más sienta vergüenza, nunca más sienta el temor a la humillación de los demás, ¿no? En el caso del pueblo de Israel, el temor a la humillación de los enemigos del pueblo de Dios. El profeta Joel es un profeta, para entrar en contexto en este libro y entender mejor esta parte, es un profeta complicado de entender su contexto. ¿Por qué? Porque no hay muchas referencias, no hay referencias de él exactas. Muchos creen que es un profeta que en realidad estuvo cerca a los últimos profetas, otros creen que es un profeta de los primeros. Hay una discusión ahí, ¿no? Yo creo que yo creo que me voy más por los últimos profetas, porque habla de naciones como Filistea, más adelante como Tiro, Sidón, incluso de que los judíos habían sido vendidos a los griegos. Entonces es muy probable que él ya había visto eso. Pero este profeta tiene una característica. Este profeta va a hablar del día del Señor. 5 veces va a mencionar que se acerca el día del Señor. Es un día terrible, dice. Es un día de juicio. Es un día en el que el mundo va a ver, ¿no?, quién es Dios, y van a entender, ¿no?, en persona, en vivo y en directo, lo terrible que ha sido haberle dado la espalda a Dios, lo que terrible que ha sido haber traicionado a Dios, ¿no? Y ahora, también habla el profeta de algo que pasó en el pueblo, que fue una terrible plaga de langostas, que arrasó la economía, vamos a decir así, de la nación de Israel, ¿no? Porque era una economía agrícola, una economía que dependía de los animales y del campo, y fue arrasada por una plaga de langostas fuera de lo normal, ¿no? Dejó los campos totalmente destrozados, dejó a los agricultores en una situación de mucha confusión, ¿no? En la misma palabra, si vamos a Joel 1, para ir entendiendo, vamos a hacer solo tomar algunos versos, porque no tenemos tanto tiempo, pero porque quiero que entendamos el contexto de lo que el Señor les va a prometer aquí. Dice el 1:11, confundíos. Este confundíos es la misma palabra de vergüenza que se usa, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Es la misma palabra en el original, en el hebreo, ¿no? Es como decir, avergüéncense, le dice, ¿no? Sientan esa vergüenza, sientan esa humillación. Le dice, ¿a quiénes? A los labradores. Gemid, viñeros, ¿no?, los que tenían sus vides, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Le está diciendo, le está narrando lo que pasó, ¿no? Lo terrible que fue que esta que esta plaga de langosta ha arrasado los campos, ¿no? Y el Señor mismo le dice, avergüéncense, sientan vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente un agricultor lo que más espera es su cosecha, ¿no? Y es como una gran apuesta para los agricultores, porque no sabe qué pasará en el periodo mientras se crecen sus cultivos, y él espera con ansias, ¿no?, su cosecha, ¿no? Y es muy, vamos a decir, humillante, muy doloroso, genera mucho dolor, mucha confusión, que después de tanto esfuerzo, ¿no?, cuando tus campos ya están bien crecidos, cuando estás cerca de cosechar, venga una plaga gigantesca de langostas y todo lo que iba a hacer para traer alegría a la propia familia del agricultor y alegría al pueblo y alegría a todos los que iban a comer de ese alimento, desaparezca, se vaya, sea consumido, ¿no? Porque de un momento a otro aparece este enjambre gigantesco de langostas y arrasa con todo, ¿no? Y el profeta narra que fue como una ola tras otra ola tras otra ola. Esas tres es lo que comió la oruga, se lo comió el otro. En realidad, todas en el original son palabras para describir la langosta. O sea, es la misma langosta, viene una tras otra, el juicio uno tras otro. Entonces, fue un juicio terrible, ¿no? Y ahora, este juicio ha traído esta situación de hambre, de necesidad, de confusión, y lo que Dios está diciendo es que si avanzamos al 2, y no solo que lo que les ha pasado era malo, sino que si seguían así,
si seguían así, si no se arrepentían, las cosas iban a ser peores, ¿no? Porque en el 2:1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alabanza, y dad alarma, perdón, en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Ahí comienza a hablar del día de Jehová, porque está cercano, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Él les está diciendo, no solo ya ha pasado un juicio terrible que ha arrasado los campos, sino que ahora todavía viene más, viene un ejército enemigo. Y viene un ejército, cuando tenga tiempo en casa y estudien y reflexionen esto, dice, es un ejército que al frente está Dios mismo. O sea, al frente de ese ejército enemigo está Dios mismo, y es un ejército que va a ser indestructible, que no va a haber muro que lo contenga, que no va a haber montaña que lo detenga, que incluso dice, si ellos van y son atravesados por espadas, no les va a pasar nada. Van a seguir de frente su camino y van a cumplir la orden de Dios, de atacar, de destruir y desolar, ¿no? Viene ese día. Pero siempre Dios, cuando habla de estos juicios, es porque quiere que el pueblo reaccione, es porque quiere que el pueblo se arrepienta. Por eso les dice en el capítulo 2, versículo 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dios le dice, por todo esto que se les está viniendo y les ha pasado ya y que les va a venir, tienen que arrepentirse. Arrepiéntanse, conviértanse, ¿no? Ahora, Joel, otra característica, que él no menciona ningún pecado en particular, No les menciona ningún pecado en particular. Pero viendo y analizando ahora sí a fondo estos dos versículos que he tomado como base, vamos a entender cuál era el problema en el pueblo. ¿Cuál era el problema? Lo primero que, ya yendo más o menos entendido el contexto de lo que está hablando el profeta, y el Señor les está prometiendo misericordia, perdón, el Señor diciendo, así como yo voy al frente de este ejército que va a castigar, yo voy a ir y voy a encargarme de restaurarlos, de devolverles todo. El versículo previo al que hemos leído dice, si ellos se arrepienten, Dios va a hacer un milagro y va a hacer que todo lo que se comió la langosta, Él se los va a devolver. ¿No? Algo increíble. Sí, todo lo que se comió, yo voy a hacer que se les regrese. Pero aquí, miren, describe 3 acciones que el pueblo va a hacer. El pueblo arrepentido, el pueblo que confía en Dios, el pueblo que conoce a Dios va a hacer. Primero dice, comeréis, 2.26, lo que leímos de base, dice, comeréis hasta saciaros. Lo primero que Él quiere, el Señor, que haga a su pueblo, es que coma hasta saciar. En el original comeréis tiene doble el verbo de comer, o sea, es como un comer en abundancia. Comeréis abundantemente hasta que te satisfaga realmente, ¿no? Y aquí podemos usar una ilustración. Normalmente hacer que un niño coma, ¿no?, cuando es bebé es complicado para muchos, ¿no? Para muchos, ¿no? Hay bebés sí que nacen y que comen de todo y que no hay que decirles que coman, sino que no coman. Pero la mayoría de bebés, al menos en lo que son las verduras, ¿no?, los vegetales, las menestras, ¿no?, es complicado, no les gusta mucho, ¿no? Y es complicado, pero es necesario. Un bebé tiene que comer todo, porque, por ejemplo, en estos tiempos de verano, suelen dar las infecciones al estómago, ¿no? Y cuando le dan a los bebés es peligroso, ¿no? Se pueden deshidratar. O cuando le dan a las personas que están débiles también, las infecciones no son cosa menor, ¿no? Nuestra hermana Elcita, que ya está con el Señor, ella más que por su corazón, ella ha partido porque le dio una infección. Y como ella estaba débil, por el tema que tenía en su corazón, no pudo soportar, ¿no? Entonces, una infección es tremenda. Entonces, un padre que ama a su hijo y que ya también sabe, porque le ha pasado, quiere que su hijo coma de todo, ¿no? Y esté fuerte, porque uno no sabe cuándo va a venir la enfermedad. Y como leíamos la lectura de la palabra de hoy, tenemos un Padre que también nos ama y dice que nos disciplina para nuestro bien. ¿Sí o no? Dice que si tu padre terrenal,
Cuando ya uno es grande y se da cuenta que lo que nuestros padres nos han hecho ha sido para bien, nos han enseñado, y uno valora esa disciplina y agradece, ¿cuánto más el Padre Celestial dice no te va a disciplinar? Lo que el Señor quería que su pueblo haga y aprenda era a comer bien. Comer bien. ¿Qué es comer bien para un creyente? ¿Qué es alimentarse bien para un creyente? Es comer toda la palabra del Señor. Es obedecer todo lo que Dios dice, lo que me gusta y lo que no me gusta. Hay algunos que solo aceptan lo que la palabra del Señor dice y a ellos les parece, pero lo que a ellos no les parece, no, siempre tienen una explicación, ¿no? Siempre tienen una salida. Pero el Señor quiere que coman todo, ¿no? Entonces, y bueno, y siendo más terrible, ¿no? Hay veces cuando uno alimenta mal a un hijo, tiene problemas serios, ¿no? A veces veíamos una serie cuando tenía cable de personas que habían llegado a un nivel de obesidad en Estados Unidos. Aquí no he visto eso. Un nivel de obesidad, hermanos, que usted los ve y se trauma, ¿no? Porque es un nivel de obesidad ya enfermizo. O sea, son personas que pesan 200 kilos, 300 kilos, y que cuando uno ve la historia, era porque solo han comido comida chatarra, ¿no? Pizzas, hamburguesas, tocino que comen allá, y están llenos de esas cosas, ¿no? Están enfermos. Y esa no es la comida que Dios tiene para nosotros, ¿no? Esa no es la comida que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere que comamos bien hasta saciarnos, pero quiere que comamos bien de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, como un niño a veces muestra su rebeldía, ¿no? En la parte de la comida, y no hace caso, ¿no? Y no quiere comer, ¿no? Hay padres que tienen distintos métodos, ¿no? A veces hay hijos hasta que botan la comida, la vomitan, ¿no? Y yo no recuerdo, ¿no? Pero mi mamá me cuenta a mí que a mí Dios en su gracia, usó a mi madre para que me curara con el método más efectivo, ¿no? Que si tú botas la comida, bueno, te cae, ¿no? Tu corrección al instante, ¿no? Y fue un santo remedio. De ahí de más niño, en mi caso particular, me cuenta eso, yo no lo recuerdo, ¿no? Pero ella me lo cuenta, ¿no? No creo que me esté mintiendo. Y he escuchado también de otros hermanos que lo han hecho, y no les condeno, les felicito, porque eso es amar a tu hijo, porque no puedes dejar, ¿no? Que el niño se quede con la rebeldía, porque después vas a sufrir las terribles consecuencias. Pero algunos igual nos quedamos con algunos ascos, ¿no? Algunas cosas que no comemos, ¿no? Y a veces nos toleran, pues las abuelas, los papás nos toleran. Y en algunos, como en mi caso, cuando crecemos y ya nos volvemos adolescentes, jóvenes, y el hambre viene con fuerza en esa edad, ¿no? Llega el punto en que lo que tú no comías porque no te gustaba, tu hambre es tan fuerte que lo pruebas. Dices, ya, lo voy a comer, lo único que hay, lo voy a comer. Y cuando comes esas cosas te comienzas a dar cuenta que no eran tan feas como pensaba, ¿no? A mí, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, de niño, no sé, creo que probé una vez un ceviche feo, pero probé y nunca me gustó. Entonces, hasta los 14, 15 años yo no veía el ceviche, no lo quería, ¿no? Hasta que probé un buen ceviche de grande, me atreví, probé y descubrí que era una maravilla, ¿no? Eso pasa también en la vida cristiana, ¿no? Eso pasa también en la vida cristiana. A veces el método más efectivo, creo yo, es el hambre. Porque hay hasta un proverbio que dice así, que la boca del hombre lo estimula, es decir, el hambre lo va a estimular, ¿no? Y hay algunos hermanos que aconsejan, y yo creo que podría ser efectivo en algunos casos, que si tu hijo es vago, no le des de comer, ¿no? Y asegúrate que no coma, ¿no? Que no te robe la comida. Y vas a ver que con el hambre se va a dar cuenta de que tiene que hacer algo para comer, ¿no? Pero en general, el hambre lo que hace es, te deja sin opciones y vas a tomar lo que hay y lo vas a comer, porque es lo que tienes para comer. Y cuando Dios a veces trae este juicio sobre su pueblo, que viene la langosta y arrasa con todo lo que hay, donde ya no puedes escoger lo mejor, tienes que, si encuentras algo para comer, agradecerle a Dios que has encontrado eso para comer. Entonces, a veces Dios lo que va a hacer con nosotros,
para disciplinarnos porque nos ama, es que nos va a dejar sin comida. No hablo de la comida material, hablo de la comida espiritual. Va a producir en nosotros hambre. Nos va a hacer darnos cuenta que no hay satisfacción en las cosas de este mundo. ¿No? Vas a ir, no sé, de repente no son cosas pecaminosas, ¿no? Pero vas a ir de serie tras serie, ¿no? Si se le llaman series ahora a las novelas, creo, porque son como novelas lo que ven de los coreanitos, ¿no? Dicen, no, pero es bueno, y no, ahí son sanos, pero igual estás de serie tras serie, horas de horas, ¿no? Y eso, ¿qué está haciendo? Está alimentando de una u otra forma tu alma. Pero la pregunta es, ¿eso te satisface? ¿Eso realmente te llena? ¿Eso es realmente lo que Dios quiere con lo que te alimentes? ¿Eso es lo que te va a dejar hacer fuerte para la hora de la prueba, para la hora de la dificultad? ¿Eso te va a fortalecer y te va a tener con tus defensas listas para enfrentar la dificultad? Pasar horas de horas en el Facebook, pasar horas de horas en el TikTok, pasar horas de horas en el chisme, en hablar de otros. ¿Eso es lo que Dios quiere para ti? Entonces lo que Dios va a hacer es eso. Dios va a disciplinarte porque te ama, porque eres su pueblo, y te va a hacer pasar hambre, te va a hacer sentir ese vacío, esa insatisfacción, que nada te llena, para que vayas a Él y busques de Él, y te vuelvas a alguien que lo conozca. Ahora, solo vas a buscarlo, solo vas a realmente ser lleno de Él cuando te humilles delante de Él y reconozcas que necesitas su ayuda, ¿no? Por eso es que parte del arrepentimiento es la confesión y es el pedir perdón por los pecados, ¿no? Y el Señor, cuando tú te arrepientes y reconoces que has estado desperdiciando tu vida, desperdiciando tu tiempo, alimentándote de basura en vez de alimentarte de la palabra del Señor, llenando tu corazón, tu mente de las cosas de este mundo, el Señor, y tú te humillas delante de Él, el Señor te va a alimentar, el Señor te va a proveer, te va a mostrar la verdadera salvación en Jesucristo, y vas a encontrar en Él y vas a poder decir de Cristo que Él es tu pan de vida y que Él es el alimento de tu alma, y vas a poder con humildad, ya humillado delante de Dios, encontrar la verdadera satisfacción en Él. Algo muy relacionado con estos versos es un versículo, es el Salmo 22, 26. El Salmo 22, 26 dice, rápidamente voy a ir, Salmo 22, 26 dice, miren, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Entonces lo importante es que cuando tú comas las cosas de Dios, el Señor traiga esa satisfacción a tu vida. Ahora, una persona que está llena, que está satisfecha, es una persona que ha sido alimentada por Dios y agradece a Dios, porque a pesar de las circunstancias el Señor lo puede sostener. Es una persona que alaba, ¿no? Que alaba a Dios por su misericordia, que alaba a Dios porque sabe que aunque él era un pecador y no merecía todo lo que tiene, el Señor ha sido maravilloso con él. Por eso dice, comeréis hasta saciaros, y lo segundo es, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. ¿Por qué muchos no alaban a Dios? ¿Por qué muchos creyentes les cuesta abrir sus bocas para alabar a Dios? Porque no están satisfechos, porque no han comprendido y entendido la obra de Dios para ellos. Un cristiano es alguien que alaba, es algo que de forma natural aflora, porque se da cuenta que era un pecador, que era alguien que merecía la muerte, era alguien que merecía la miseria, que merecía morirse de hambre, pero Dios ha traído en Jesucristo la provisión que él necesitaba. Que Cristo Jesús, ahora Él es su pan de vida, y que Él, que era un pecador, un perdido, una persona que vivía en rebeldía contra Dios, ahora ha sido alcanzado por Dios, y que ahora tiene la gracia de Dios morando en Él, y que Dios ha hecho maravillas con Él, y que Dios ahora lo bendice, ¿no? Que Dios ha hecho esa maravilla que les decía en el verso previo, en el 25, que Él dice, devuelto, ¿no? Dice el 25 para ser exactos, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, cuando uno ve que Dios ha hecho una obra de transformación en su vida,
uno ve el milagro de Dios y ve la obra de Dios cambiando y transformando su corazón. Corazón duro, resentido, que no perdonaba, y ahora un corazón que puede perdonar, un corazón que está luchando de repente contra el enojo, la ira, pero ya no se descontrola como antes, un corazón que antes era egoísta y que solo todo quería y que ahora puede compartir. Uno está viendo la maravilla de Dios, uno está viendo que Dios le está devolviendo a lo que Dios siempre quiso que sea. Entonces uno va a alabar a Dios, uno va a agradecer a Dios. Pero si uno siente que no tiene nada por qué alabar a Dios, es porque probablemente no se ha convertido, no ha descubierto la obra de salvación para él. Y lo tercero, para que el tiempo no me gane, y creo que es lo más importante, y tiene que ver también con el no estar avergonzado, miren lo que dice el versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y conoceréis, primero, comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová, y lo tercero, conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Entonces, el tercer principio que tenemos aquí que aprender y entender, que va a ser importante para no sentir vergüenza o no tener temor de la vergüenza para predicar el Evangelio, es que tenemos que vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios está en medio de su pueblo, pero Dios también vive en nuestras vidas. Dios está con nosotros. Dios es omnipresente y completamente Dios, y todo su ser está. Ahí en tus pensamientos está Dios, mirando cada uno de ellos. Y es la clave, digamos, para andar delante de Dios en santidad, vivir en un estado consciente de eso. Dice que el Señor, cuando Abraham tenía 99 años, se le presentó en Génesis 17:1 y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. ¡Wow! ¿Qué tal demanda? No ser perfecto. Pero la clave estaba ahí, en andar delante de Dios. Es decir, andar en un estado consciente de que Dios está conmigo y que Dios está aún en el lugar más oscuro en el que yo me pueda meter. Dios está ahí en mi propia mente, en mi propia conciencia, en mis propios pensamientos. Es ahí la clave. ¿Para qué? Para buscar de Dios, para no alimentarme de las cosas de este mundo, sino alimentarme de Él, de su palabra, y para poder alabarlo, vivir consciente de su palabra, vivir consciente de que Él está ahí. Si hay pensamientos de odio, de cólera o de lascivia, inmediatamente darnos cuenta que Jesús está ahí, está viendo lo que estás pensando, está viendo lo que estás sintiendo. Si te llenas de rencor contra tu pareja de repente, contra tu esposo o tu esposa, porque no te ayudó o no preveyó o se olvidó de lo que te prometió, recuerda, el Señor está ahí mirando ese sentimiento de rencor, de odio o de lascivia, que es adulterio, como dice Jesucristo, ¿no? El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, y estás haciéndolo delante de Dios. Entonces, para que el pueblo no sea avergonzado, tiene que conocer que en medio de ellos está Dios, que en medio de ellos está Dios. Cuando Pablo le dice a los hermanos de Corintio, ustedes no se pueden unir en yugo desigual, ¿qué argumento usa en 2 Corintios 6:16? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo del Señor y que Dios mora en ustedes? ¿Cómo puedes unirte a alguien que no teme a Dios, alguien que es enemigo de Dios, alguien que está en rebelión contra Dios? No te puedes unir. Tú eres templo de Dios, Dios mora en ti. Dios está en ti. Y ese conocer que Dios está en ti es importante. Y no solo conocer que Él está en ti, sino conocer, miren más adelante dice, y conoceréis que Jehová está en medio de ellos, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que yo soy el Señor, y que en tu vida y en mi vida se tiene que hacer lo que Dios dice, no lo que yo digo. Y tal vez nuestro gran pecado es ese, que sentimos que nuestras vidas nos pertenecen y que en mi vida se hace lo que yo quiero, aunque no lo decimos de la boca para afuera, pero nos comportamos de esa forma.
Aquí yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y el profeta le está diciendo al pueblo que van a conocer que Dios está en medio de ellos y que Él es el Señor, y que Él es Dios, y que Él es el que manda, y que Él es el que gobierna. Podemos ilustrar esto con los hermanos de José. Los hermanos de José, cuando José les cuenta el sueño de que él iba a gobernar sobre ellos, ¿qué hicieron? Lo odiaron más. Ya lo odiaban porque su papá lo engreía, ¿no? Y era su preferido. Pero cuando José les dice, me he soñado, ¿no?, de las espigas de las estrellas, incluso su papá también le dice, que nosotros también, tu mamá y yo, pero sus hermanos dicen que lo odiaban. ¿Y qué hicieron? Quisieron matarlo, ¿no? Ahí intervino Rubén, intervinieron otros, dijeron, no, Judá creo, ya mejor vendámoslo. Igual es nosotros, en nuestra actitud rebelde, hermanos, nosotros somos así. Cuando Jesús dice, yo soy el Señor, yo soy el Rey de tu vida, yo soy tu amo, ¿cómo respondemos? Muchas veces como los hermanos de José. No lo queremos, no queremos escuchar eso. Pero miren lo hermoso, ¿no?, de la historia de los hermanos de José, que estos hermanos que supuestamente se deshicieron de su hermano menor que había soñado que los iba a gobernar, llegó el tiempo del hambre, ¿no? Llegó el tiempo de la necesidad. ¿Y qué tuvieron que hacer? Bajar a Egipto. ¿Y quién estaba en Egipto como gobernante, ya gobernando a todo Egipto, solo debajo de Faraón? Su hermano José. Ellos no lo sabían. No sabían que ese a quien ellos habían odiado y pensado en matar, estaba gobernando en Egipto y era el que les iba a sustentar a ellos y a sus familias y les iba a dar de comer. Y así es con Cristo. Por eso dicen que José es un tipo de Cristo. A ese Cristo que nosotros despreciamos y no queremos que reine y gobierne en nuestra vida, ese Cristo es el que viene a decirnos que Él tiene toda la provisión que nuestra alma y nuestra vida necesitan en estos tiempos de hambre, de necesidad. ¿Y qué hicieron? ¿Qué terminaron haciendo los hermanos de José? Terminaron postrándose ante su hermano. Terminaron postrándose ante su hermano. Se arrepintieron de lo que habían hecho, ¿no? A la primera nada más que José comienza a hacer sus pruebas de cómo estaban, porque lo que yo veo más es en un José muy sabio, quería ver si sus hermanos habían cambiado o no, comienza a probarlos, comienza a darse cuenta cómo reaccionan, les pide que traigan a Benjamín, ¿no? Y entre ellos se ponen a hablar. Lo primero que recuerdan es lo que le habían hecho a su hermano, ¿no?, a José. Y recuerdan, y entre ellos se acusaban, y Rubén les decía, ven, yo les dije que no lo maten, que no lo manden. Ahora nos está pasando todo esto por lo que hemos hecho. Porque José les iba a meter a la cárcel, dice, si no traían a Benjamín. Estaban asustados. Hermanos, mis hermanas, tenemos que conocer, tenemos que darnos cuenta, tenemos que ver y tener claro que el Señor es omnipresente, que el Señor está en todo lugar, está en nuestros pensamientos, que vivimos delante de Él y que es el Señor y que no hay otro, que Él es Dios. Que nuestra vida no puede estar dividida, no podemos tener, por eso Jesús decía, no puedes servir a dos señores, no puedes. O amas a Dios o a la riqueza, decía en este caso. No se puede. La bendición, el remedio de Dios para evitar que su pueblo jamás sea avergonzado es que su pueblo conozca y entienda que en medio de ellos estaba Él, y que Él era su Señor, y que Él era su gobernante, y que a Él nos debemos someter. Cuando entendamos y comprendemos eso, y vivimos delante de Dios, y vivimos en su presencia, podemos andar en santidad,
podemos guardarnos. Sí, van a venir tentaciones, pero si el Señor está con nosotros y si vivimos delante de Él, no seremos conmovidos. Por eso el salmista decía, no, el Señor he puesto delante de mí, por tanto no seré conmovido. O sea, si nosotros vivimos en la presencia del Señor y Él es nuestro Señor y obedecemos su voluntad, nada nos va a conmover. ¿Pueden venir momentos de dificultad? Sí. ¿Pueden venir momentos de prueba? Sí. Pero si el Señor está con nosotros, nada nos va a conmover. Que el Señor nos ayude a todos a recordar esto. Que si sentimos a veces miedo, vergüenza, temor a ser avergonzados por compartir la palabra del Señor, es porque tal vez no nos estamos alimentando como debemos, es porque no estamos alabando al Dios que nos ha salvado, es porque no hemos conocido que Dios está en medio nuestro, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios y que Él está ahí, delante nuestro, viendo absolutamente todo lo que hacemos. Y que quiere que andemos en temor de Él, en santidad, haciendo lo que a Él le agrada, como dice su palabra, reconociéndolo como nuestro Señor. Si no vivimos así, obviamente vamos a sentir vergüenza de compartir, ¿no? ¿Cómo voy a compartir si no estoy satisfecho del Señor? ¿Qué le voy a compartir a los demás? ¿Mis miedos, mis temores, siendo creyente? ¿Mis dudas? ¿Mis quejas? ¿Mis murmuraciones? Muchas veces los creyentes son un mismo motivo de tropiezo en su familia, porque llegan a su familia y en vez de compartir el Evangelio, en vez de llegar llenos, satisfechos de lo que el Señor está haciendo, hablan mal de la iglesia, hablan mal de los otros hermanos, de las hermanas, se ponen a chismear. En su casa, con impíos que no conocen la palabra del Señor, con sus hijos muchas veces que no son creyentes. ¿Y qué creen que va a pensar ese hijo o esa hija, ese esposo que no es creyente? Si a ti que eres creyente te escucha llegar insatisfecho a tu casa y en vez de llegar satisfecho a quejarte, a murmurar, a hablar mal, ¿para qué va a querer ser cristiano? ¿Para eso? ¿Para que él también llegue a su casa hablando mal de los demás? ¿Insatisfecho? Nosotros cuando estamos satisfechos llegamos alabando a Dios. Por eso dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová. Y conoceréis, eso es lo más importante, y conoceréis que en medio de vosotros estoy yo. Y viviréis en la presencia del Señor, viviréis delante del Señor, reconociéndolo como tu Señor, poniéndolo siempre delante tuyo, recordando en cada momento que piensas para ti mismo que ahí está el Señor, que ahí está el Señor. A los niños pequeñitos hace tiempo se les cantaba una canción de cuidadito, ¿no? Cuidadito. Los ojitos lo que miran, cuidadito las manitos lo que hacen, cuidadito los piecitos lo que, ¿no? Que hay un Dios de amor que mirando está. A los niños así les enseñan. Y a los grandes hermanos también hay que cantarnos, cuidadito, que hay un Dios, ¿no? Cuidadito con lo que piensas. Cuidadito con lo que piensas. ¿Tus pensamientos están llenos del Señor? ¿De qué están llenos tus pensamientos? ¿Estás en la presencia del Señor? Puedes decir que puedes pararte con valentía. Por eso hay vergüenza, no somos como Elías. Elías, ¿qué decía? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia del Señor. Se podía enfrentar a 500, 800 profetas enemigos, no tenía problema, porque él estaba y sabía que vivía delante del único Dios verdadero. Y como el salmista podemos decir, aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer, porque conmigo está Dios. Y yo vivo en la presencia de Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a recordar esta palabra cuando el Espíritu nos mueva a compartir. Vivamos satisfechos de lo que Dios ha hecho con nosotros, vivamos alabándole, no quejándonos, y vivamos en su presencia, y nunca seremos avergonzados. Podremos predicar y ver que el Señor sigue haciendo su obra maravillosa en muchas vidas. Pongámonos en pie para orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu profeta Joel, Señor. Y nos prometes, Señor, que tú, Señor, vas a ser quien nos alimente, quien nos dé de comer hasta saciarnos, Señor.
que nos haga que te alabemos, Señor, alabemos tu nombre por tus maravillas y por sobre todo, Dios, que conozcamos, Señor, que veamos, Señor, que entendamos, que vivimos en tu presencia, Señor, que en todo estás tú, Señor, que tú eres omnipresente, que tú lo ves todo, lo conoces todo, aún nuestros más profundos pensamientos, Señor, que nada está oculto, Señor, a tu vista. Y que si vivimos en tu presencia, Dios, nunca seremos avergonzados, Señor. Nos podremos, Señor, parar ante cualquier dificultad, ante cualquier necesidad. Nos podemos, Señor, con valentía, poder decir como tu hijo Pablo, que no nos avergonzamos de tu evangelio porque es poder de Dios. Como tu hijo, Señor, el profeta Elías, Señor, podamos decir también nosotros un día que tú vives, Dios, y nosotros estamos en tu presencia, Señor. Y que estamos puestos para seguir anunciando estas buenas nuevas de salvación, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que no olvidemos que somos templo, Señor, tuyo, Señor. Y ayúdanos a mantenernos en santidad como iglesia tuya. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos.